compartir con ustedes. Solo una consulta, ¿ustedes son de aquí de la universidad o hay personas de distintos lugares? Creo que la mayoría somos aquí de la uni. Ok. Pues Diferentes ya tendré el universidades. gusto de saludarlos, conocerles en algún momento personalmente. Vamos a orar para iniciar antes de abrir la palabra de Dios. Señor que moras en los cielos, gracias damos por este momento de dedicar tiempo al estudio de tu palabra, a entender eh, esa experiencia tan singular que vivieron muchos hebreos en el pasado con respecto al santuario, a las actividades que habían, que más que también una forma de vivir, también era un símbolo, eran ilustraciones para guiar la mente de ellos hacia el plan de salvación y el sacrificio de Cristo Jesús. Bendice, Señor, este momento. Guíanos con tu palabra, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Permítame entonces iniciar. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, siéntase libre de hacerlo, o si hay algo que he mencionado que no es claro, pídanme y yo con gusto haré lo mejor para explicar de la mejor manera lo que ustedes, lo que no quedó claro, porque al final lo importante es entender este tema tan apasionante. De hecho, yo quisiera decirles que he estudiado este tema por tiempo. Yo tengo un grupo de estudios sobre las fiestas judías. De hecho, son 8 sermones. Uno sobre cada una de ellas. Y lo que voy a compartir con ustedes más que todo la introducción a esas fiestas que son unos detalles que vale la pena conocer y aprender en cuanto a estas fiestas. Y permítanme entonces iniciar para compartirles lo que son las fiestas hebreas. Antes de ello, debemos recordar algunos detalles en relación con los calendarios que tenían los judíos en aquella época. Ellos tenían dos calendarios, un calendario que era el calendario religioso, que comenzaba a inicios de primavera en el hemisferio norte, o sea, alrededor del mes de marzo o abril. Y ahora vamos a decir por qué esto era, no era estable como nosotros tenemos ya establecido fácilmente el 1 de enero y ya está. Era un calendario, este era el calendario religioso. Recuerden que la Pascua y cuando Moisés sale con Israel de Egipto, menciona que en el mes de Abib, en el primer mes, y cuando se habla o el mes de Nisan, como se le llama más adelante, ese es el calendario que se usaba en el tabernáculo. Y el otro calendario era el civil, o sea, comenzaba a inicios de otoño. También siempre, que para nosotros no hay ningún problema en el hemisferio norte, que sería alrededor de septiembre, octubre, dependiendo de ese año de los meses lunares, como vamos a explicar más adelante. Y este era el civil, que tiene que ver con todas las actividades comerciales, actividades de celebración de negocios, de la cosecha, etcétera, y se usaba este calendario. Entonces, a los 6 meses. El tabernáculo usaba el calendario religioso, dice que se sigue ahí en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico. Tenemos que también recordar que de acuerdo a la Biblia había 3 convocaciones anuales y no, por aquello del tiempo, no vamos a leer todos los textos bíblicos, pero 3 veces al año, todo hombre varón, todo varón judío debía presentarse ante el Señor. Y recuerden que era a partir de los 12 años que ellos debían estar en el templo, en el santuario, y para ellos estas fiestas eran solemnes, era algo importante en la fe de ellos,
Y además era un momento de gozo, de alegría, de viajar, de encontrarse con amigos, con conocidos. Era toda una celebración nacional, algo así como el Día de la Independencia o, o algunas otras celebraciones que cada país tiene en la actualidad. Pero yo creo que aquella época era más sentido, más vivido, porque era, por decirlo casi, la única distracción sana y espiritual que ellos tenían, aparte de sus reuniones en sábado. Y esas 3 reuniones eran generalmente llamadas así en la Biblia, o como se les identifica más fácilmente: los panes sin levadura, la fiesta de la siega y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Estas fiestas reciben distintos nombres: los panes sin levadura, a veces le llaman la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta era la fiesta de la siega o la fiesta de las semanas, o también más adelante se le llamaría, porque eran 50 días desde la Pascua, se le llamaría en griego Penteconta, que significa Pentecostés. Y la tercera fiesta era la fiesta de la cosecha, la salida del año. Era una fiesta que tenía que ver con la parte final de la cosecha. A veces se le llama la salida del año, a veces se le llama, a veces se pone la fecha, la fiesta principal, que era Yom Kippur, pero en general, y en el Evangelio de Juan, se le llama la fiesta de los tabernáculos, que según entiendo y según mencionaba nuestro amigo, van ustedes a repasar estas 3 últimas fiestas la próxima semana. Debemos recordar algo que tal vez para nosotros a veces no entendemos totalmente. Hoy en día, nuestra sociedad tiene otro ritmo, otra manera de vida. Hay muchas fábricas, empresas, hay empresas de servicio, de transporte, bancos, etcétera. Y yo creo que realmente la agricultura tristemente ocupa un lugar secundario en la mente de muchas personas, aunque todos dependemos de ella. Pero en el pasado no fue así. Por cientos de años ellos vivían basados en el ciclo agrícola. De eso vivía ellos, de eso era su dependencia, y un tan solo problema en la cosecha pudiera significar la ruina de un país. Por eso cuando el faraón tiene el sueño y sueña con 7 espigas gruesas, hermosas, y luego vienen 7 espigas raquíticas que se comen a esas, era evidente que eran unas cosechas. O sea, y una cosecha mala, ahora imagínense 7 cosechas malas, podía hacer añicos el poder de un reino tan poderoso como el de Egipto. Por eso la profecía que daba José en ese momento era una profecía bien dura, bien difícil de aceptar para estas personas, y especialmente para Faraón, y quién decírselo, pero José lo haría. La agricultura era la base de ellos, era el modo de vivir, y por eso estas fiestas estaban directamente conectadas con la agricultura. Ustedes ven, la Pascua tenía relación y está conectada con la cosecha de la cebada. Y de hecho, la tercera fiesta, ahora la vamos a ir mencionando, tenía que ver directamente con la cosecha de la cebada y la preparación para la cosecha. No se tocaba ningún campo hasta que se celebrase esa fiesta de la cebada. Era como, y bueno, la palabra lo dice, eran las primicias, era entregarle primero a Dios la primera parte, lo mejor, y luego podían salir a cosechar y a recoger, a preparar y a hacer su negocio, o guardar, pero lo primero era para Dios. Era entonces la cosecha de la cebada. La segunda fiesta era la fiesta del Pentecostés. Como mencionamos, eran 50 días después de la Pascua, o mejor dicho, 49 días desde que empezaban los panes sin levadura, o sea, 7 semanas.
hasta allí, lo hace uno pensar en tantos detalles como lo fue el, el jubileo que se encuentra en Levítico 25, o la fiesta, o los 70 años de Daniel capítulo 9. Pentecostés tenía que ver con la cosecha del trigo, y todos los detalles de estas fiestas eran fundamentales para la celebración de ellos y lo que representaban en el plan de salvación. Las cabañas, era la última cabañas, en hebreos Sukkot, donde la palabra dice Sukkot, que tiene que ver directamente con el aspecto de una morada, de una cabaña, de una choza que ellos armaban, y era la última fiesta, era la fiesta más larga, eran 8 días, pero en ello estaba incluido, era en el 7º mes, el primer día que era la fiesta de las trompetas, el 10º día, el Yom Kippur, y finalmente 5 días después, del 15 al 22 del 7º mes, se celebraba la fiesta de las cabañas. Eso eran entonces estas 3 celebraciones que en sí contenían 7 fiestas, 3 convocaciones que conformaban 7 fiestas en la celebración de acuerdo a Levíticos capítulo 23. Y repito el pasaje porque si ustedes quieren leer de las fiestas con detalle, hay varios pasajes que las introducen, como Éxodo capítulo 23, Deuteronomio capítulo 14, Deuteronomio 11, y en otros pasajes se dan indicaciones, como Éxodo 12 está todo el detalle de la fiesta de la celebración de la Pascua, pero el lugar clave donde están las 7 fiestas especificadas, y los invito a que lean ese pasaje con calma ahora con lo que estamos mencionando, para que tengan entonces una idea, eran Levíticos capítulo 23. Allí estaba la fiesta, y vale la pena recordar que el tema de Levítico es la santidad. Dios quiere un pueblo santo, ahí están cómo ser santo, los sacrificios, luego santos no solo en sacrificios, santos en la forma de la comida. En capítulo 11 es algo que nosotros creemos como adventistas, santos en lo que eran los flujos, ya sea de sangre, de semen o flujos corporales, estaban allí incluidos, capítulos 12, 13, 14, y también la santidad en el sábado, la santidad en el Yom Kippur, y luego la santidad de no comer sangre, capítulo 17 de Levítico. Y también, si ustedes leen capítulo 18 y capítulo 20, era cómo debían comportarse ellos. Santidad en la relación en el aspecto sexual, santidad en el aspecto de la relación con las otras personas. Y entonces, en medio de todo ese proceso, Dios también les dice, ustedes tienen que ser santos en el tiempo. Y es el capítulo 23, que recuerda los sábados semanales y los sábados ceremoniales. Y aquí tienen ustedes una descripción de las fiestas que ellos tenían. Ya lo mencionamos, la Pascua, que era en el mes de Nisan, el Pentecostés en el mes de Sivan, y los tabernáculos o cabañas en el mes de Tishri. Estas fiestas estaban divididas así. Bueno, la Pascua, y esa es la primera y gran fiesta, como era algo así como la independencia nacional, porque era el momento que salieron de Egipto. El tema por excelencia en el Antiguo Testamento, sobre todo a partir del Éxodo, era, y se repite muchas veces, sobre todo en el libro de Salmos, y los profetas también lo recuerdan. Luego, el siguiente día, los panes ácimos o panes sin levadura, que empezaban el 15 y culminaban el 21, y los puse en rojo porque ellos eran eran sábados ceremoniales, sábados que ellos no podían celebrar ningún trabajo, era como un sábado, pero que como el calendario variaba grandemente, entonces ellos no trabajaban, pero ese sábado pudiera caer entre semana, como nos sucede hoy con la Navidad y con otras fechas que cada año se mueven el calendario. Así sucedía aquí. El 15 eran los panes ácimos, el 16, y disculpen que
La palabra inicio se movió al siguiente renglón. El 16 eran las primicias, o sea, al tercer día era la celebración de las primicias de la cebada, y el 21 era la culminación de los panes ácimos o panes sin levadura. Entonces, como mencionábamos, 50 días después de la Pascua, venía la segunda fiesta y era la cosecha del trigo. Este era un solo día de celebración. Era solo un día. Los otros ocupaban una semana, 8, 9 días. Tabernáculos era casi que todo el mes, pero había unos días de por medio para trabajo y actividades personales. Pero el Pentecostés era un solo día, la fiesta del trigo. Y finalmente estaban los tabernáculos o cabañas, como ya mencionamos, y tanto el Pentecostés como las siguientes 4 fiestas, 3 fiestas, incluyendo el inicio y el final de las cabañas, eran días ceremoniales, días sábados. Era la manera en que ellos tenían, y por lo tanto eran 7 sábados. Y vale la pena aquí recordar lo siguiente, sobre todo porque hay unas personas que pueden confundirse. Algunos confunden estos sábados y sugieren que los sábados fueron desechados con Cristo en la cruz. Usan el libro de Colosenses, capítulo 2. Pero yo invitarles que abran sus Biblias en Levítico 23, versículos... bueno, al principio se habla de que 6 días se trabajará, más el séptimo día será reposo, es el versículo 3. Y luego se habla de las distintas fiestas judías. Pero en el versículo 37 y versículo 38 hay una gran distinción que hace Moisés. Entonces voy a pedirle a alguno de ustedes que por favor puedan leer. Alguien que desee leer Levítico 23, 37 y 38. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Gracias. Nótese aquí, dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿Cuáles? Las que el capítulo describe desde el versículo 4. Estas son las fiestas con sus ofrendas, con sus sacrificios, porque cada ofrenda ustedes pueden visitar allí Números 28, 29, donde se describen qué tipo de sacrificios tenían que ser presentados en esa ofrenda, en esas fiestas. Y dice el versículo 38, además, nótese que hace una gran distinción. Una cosa son las fiestas, estas de las fiestas judías, estos sábados, nosotros le llamamos ceremoniales, además de los días de reposo de Jehová. O sea que pone los días de reposo, el día santo, el día del sábado semanal, del sábado de la creación, lo pone aparte. O sea que la Biblia hace una distinción entre estos dos detalles. Algunos no quisieran hacer esta distinción y quieren como mantener la separación de esa manera. Entonces, lo ponen junto, pero la Biblia no hace no hace esa unión, no hace esa mezcla. Divide claramente, delimita claramente cuáles eran sábados ceremoniales y cuáles eran los sábados de Jehová, el sábado de la creación. Pero antes de seguir, jóvenes, yo quisiera tocar un detalle más para que entendamos mejor la cultura de ellos. Y es con respecto a cómo ellos contabilizaban el año. No tenían nuestro año actual, que son de 365 días, y cada 4 años se agrega un día adicional en ese año, el año bisiesto. Ellos no tenían esa práctica. Ellos, la práctica que seguían, no tenían la práctica de Egipto, que en Egipto lo que tenían era el calendario zótico, se dependía de una estrella Sotis, que era la que siempre aparecía una vez al año, aparecía en un lugar específico, y cuando aparecían ellos sabían que era el inicio del nuevo año.
Ellos no tenían eso. Ellos lo que hacían era seguían la luna y usaban un calendario lunar. Pero, como ustedes saben, muchachos, ¿cuánto dura el calendario lunar? A ver, compañeros. ¿Cuánto duraba? ¿O cuánto dura? Porque es lo mismo hoy en día. 28 días y unas 28 días y unas, ahorita no lo tengo aquí anotado, unas 12 horas. Y así es que era imperfecto. Entonces, ellos contaban 28 días y sabían que ese día o el siguiente era el nuevo mes. Y así fuera el día 28. Y cuando veían ya la luna nueva, la que estaba empezando, esa, como decimos nosotros, esa uñita, era que estaba empezando el nuevo mes. Ahora, esto quiere decir que eran bien observadores. O sea, no piensen que ellos eran muy observadores, eran gente inteligente, gente capaz. Y además de eso, la pregunta, ¿qué hacían cuando estaba nublado? Ellos tampoco no eran ningunos tontos. Ellos sabían que si no era el día 28, de seguro el día 29 era el nuevo mes. Así que si era nublado, dejaban ese día pasar y al otro día lo declaraban santo. Y ese día que declaraban santo era el día, lo que la Biblia llama el inicio de mes. Y hay ofrendas por el inicio de mes. Este inicio de mes no era, jóvenes, no era una fiesta especial, no era una fiesta de estas, pero sí se celebraba, no era un sábado. Ellos podían trabajar, podían hacer sus actividades, pero por lo que sugiere 1 Samuel capítulo 20, donde dice que Saúl, el rey Saúl, se reunió con su familia y fue cuando David no llegó. ¿Recuerdan que David no llegó a la cena y Saúl se molestó? Eso fue un sábado de estos. O sea, este día era un día especial para dedicar ese día al Señor. Y así, por lo visto, hacían una cena familiar y se agradecía a Dios. No era sábado, usted puede hacer sus actividades regulares, pero había una celebración, había ciertas celebraciones especiales y se tocaba el shofar. Shofar es un cuerno con una embocadura de plata con un sonido grave, bajo. Y ese era el inicio. Y entonces se decía en el templo, se decía en el tabernáculo, es santificado. Ese era el primer día del mes y era santificado. Este era, así ellos contaban los días. Había un sábado de paso. Había uno de esos meses que la celebración era diferente. ¿Saben cuál era? Que un primer mes del calendario judío era totalmente distinto. Todos los demás tocaban el shofar y hacían una comida y ya. Era la fiesta de las trompetas. En esa fiesta era el inicio del año nuevo. Y entonces en esa fiesta sonaban el shofar, pero entonces también sonaban las trompetas de plata. Y estas eran largas y tenían un sonido largo y agudo, alto. Y esa era la manera de anunciar, pues se llaman las trompetas, porque hacían tocar unas trompetas. Y si quieren leer más de las trompetas, lean en Números capítulo 10, los distintos usos que tenían las trompetas dentro de Israel, que hay un gran mensaje allí, muchas ideas hermosas acerca del uso de las trompetas y lo que significan para Israel y lo que significan para nosotros hoy en día. Entonces, el primer día era el día de las trompetas, era un día especial. Ahora, pasaba otro problema. Si ustedes toman meses, digamos, de 29 días y multiplican con 12, ¿cuánto les da eso? A ver, matemáticos, 29 por 12. A ver. Son 348. 348. O sea, ¿y cuántos tiene el año? 365. Entonces no les cuadraba. Ahora, ¿cómo se daban ellos cuenta que no les cuadraba? ¿O será que siguieron celebrando así y al final se les hizo
un gran desorden. ¿Cómo se dan ellos cuenta que no les cuadraba? Habían dos razones, muchachos. Las estaciones del año, porque cuando llegaba el 1 de marzo, o del 15 de marzo, cuando llegaba el 1 de Nisan, y todavía estaba muy frío, recuerden que está en el hemisferio norte, y estaba muy frío, no, esto, algo andó mal. Y segundo, que otra cosa les recordaba que no era el inicio, porque faltaban 48, de 48 a 62 faltaban, pónganse a hacer números, muchachos, faltaban 17 días, casi un mes. Y el siguiente año ya eran 34 días. O sea, el calendario se las atrasaba mucho. ¿Qué otra cosa les recordaba que no estaban a tiempo? Las cosechas. Llegaba el 1 de Nisan y decían, la cosecha se atrasó. Todavía no está verde, eso no es, y todavía está haciendo frío. Entonces ellos, lógicamente, eran observadores, sabían que el año duraba tanto, observaban los movimientos del sol, entonces se dieron cuenta. ¿Cómo solucionaron ellos este problema? En el pasado, no solo Israel, los otros pueblos, ¿cómo lo solucionaron? Porque casi todos seguían un calendario agrícola, lunar. Ellos lo solucionaron ¿cómo? Agregando un 13º mes cada 2 o 3 años. Cada 2 o 3 años, cuando llegaba el último mes y vean que faltaba mucho, entonces agregaban un mes más. Y eso entonces ya extendía el año y recuperaban los años, los días que se habían perdido en el calendario. Eso lo hacían cada 2 o 3 años en un periodo de 19 años. Ellos tenían 7 años con 13 meses. 7 años en un periodo de 19, y de esa manera, a puro cálculo y matemática, ellos lograron mantener un calendario regular y mantener siempre cerca las fechas como correspondían, y era la manera en que ellos mantenían el registro de las fiestas que ellos celebraban, el orden, y era así como podían tener estas celebraciones singulares y especiales siempre presentes. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún detalle? Ok, y entonces, antes de ir a lo que es el simbolismo de estas fiestas, que les voy a ser honestos, muchachos, no podemos cubrir eso en el día de hoy. O sea, cada una es un sermón, cada una es un estudio de 30 minutos, y todas las implicaciones que hay, que son hermosas y también muy inspiradoras, no se pueden ver aquí. Pero de manera general, permítame compartir con ustedes algunas lecciones importantes para nuestra vida espiritual de esto. Primero, todos iban al templo con ofrendas. Y muchachos, yo creo que es una lección para nosotros. Nosotros no podemos ir a la iglesia con los bolsillos vacíos. Algo hay que llevar. Y si usted pasa un sábado, una semana muy mala, siempre hay algo que darle a Dios. Siempre hay algo que agradecerle. Aunque sea una moneda de 10 pesos, pero siempre hay algo que darle al Señor. Y siempre hay algo que compartir con Él. En segundo lugar, el judío regular dedicaba tiempo al Señor. O sea, ellos le dedicaban tiempo a las cosas de Dios. A veces nosotros en nuestra sociedad actual no tenemos tiempo. Y yo he sido pastor y yo he visto como los hermanos, hagamos una junta el domingo. No, el domingo no puedo, pastor, tengo, bueno, entre semana ni mencionar, ¿verdad? Pero entre semana todo el mundo tiene trabajo y trabaja todo, y ya a las 8 de la noche, no, nadie quiere trabajo a las 8 de la noche, una junta, una reunión, una instrucción, porque todo el mundo está agotado y el otro día tiene que levantarse a las 4 de la mañana. No tenemos tiempo, pero los judíos dedicaban tiempo al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como no tenemos tiempo entre semana, cargamos el sábado de actividades. Y yo fui pastor.
Me acuerdo, había que el sábado en la mañana aquí, escuela sabática, tenía una junta, al final después me iba en la tarde, otra iglesia, en la noche otra reunión, una reunión, ¿por qué? Porque no tenemos tiempo, pero el judío sí tenía tiempo. Primero, ellos dedicaban los 52 sábados al año al Señor. 52 sábados, más 18 días de fiestas hebreas, sumando todos esos días que hemos mencionado, 8 días de las trompetas, 7 días de los panes sin levadura, más uno por aquí. De las otras fiestas sumaban 18 días. Además de ellos, dedicaban 11 el primer día del mes de 12. 11 porque uno de ellos mencionamos eran las trompetas. Entonces era inicio de mes, pero esa celebración era diferente. Ellos dedicaban ese tiempo. Dijimos que no era el inicio de mes, no era una celebración sabática, pero sí era una celebración que se dedicaba a Dios. Y ellos dedicaban todo eso. En total, le dedicaban cada año, porque eso puede variar dependiendo si algunas fiestas, como cuando Cristo murió, de los panes, de los panes sin levadura cayó sábado, era doble sábado ceremonial, porque era el inicio de los panes sin levadura y era sábado semanal. Las dos fechas coincidieron. Cristo murió un viernes, que era la fecha de la Pascua. Entonces, eran alrededor de 90 días al año. O sea que en el año ellos le dedicaban una cuarta parte del tiempo al Señor. Y eso es una gran lección para nosotros de lo que es que realmente debemos dedicarle tiempo al Señor en nuestras actividades, en lo que hacemos, en la manera en que servimos, ayudando a otras personas, sirviendo, colaborando, ya sea alguien que está en necesidad, ya sea la iglesia. Dios desea que tengamos ese espíritu, ya sea preparando cantos para la iglesia, en algo, en servicio para la iglesia o en servicio para las personas, para sus vecinos, para alguien en necesidad. Y finalmente había otro detalle importante: todo varón tenía que ir y presentarse al santuario. O sea, quiere decir, muchachos, que ellos tenían que dejar sus propiedades solas, prácticamente irse con sus familias, y tal vez quedaban algunos esclavos. Bueno, qué difícil, ¿verdad? En aquella época no había policía, no había tanto control como ahora. Y eran dejarlo ahí, confiando en que Dios iba a cuidar sus propiedades, sus bienes, para poder irse a celebrar juntos a Jerusalén. Qué momento más especial y qué confianza, qué lección para cada uno de nosotros, que debemos confiar al Señor nuestras actividades y habilidades. ¿Cuál es el mensaje central? Primero, debemos recordar que eran 7 sábados ceremoniales que caían cualquier día de la semana. Y debemos tener presente que no eran sábados semanales o del cuarto mandamiento, como mencionamos leyendo Levíticos 23. Y como dice Colosenses 2, 16 al 17, pero ¿qué voy a explicar yo este pasaje? Si estoy hablando con los expertos del ministerio de símbolos, el evangelio en símbolos, ustedes son los que han estudiado esto muchas veces y este pasaje lo deben conocer, Colosenses 2, 16 al 17. Y voy a pedirle a algunos de ustedes que deseen leerlo. Colosenses 2, versículos 16 al 17. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nótese lo que Pablo dice aquí. Nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nueva o días de reposo. ¿Por qué? Esos días de reposo no son los sábados semanales. ¿Y cómo sabemos eso? Porque aquí se menciona lunas nuevas, que era una fiesta levítica,
Y se mencionan comidas y bebidas y todas estas fiestas como el Pentecostés, en donde se cocinaba una gran hogaza de pan, 2 hogazas, y se repartía, todos comían juntos, o como la Pascua, que se sentaban y comían un cordero, y luego introdujeron la idea de tomar 4 copas de vino. O sea, era había todas unas comidas. El texto está hablando de esto. Nadie os use en cuanto a esto. Por eso nosotros no celebramos estas fiestas. ¿Por qué? Porque ellas eran una sombra de lo que ha de venir, una sombra, una representación, una figura, una silueta de lo que ha de venir, como una sombra. Cuando usted ve la sombra de una persona, solo ve la silueta. Tal vez usted puede ver si es un hombre o una mujer por el tipo de silueta que presenta. Tal vez usted ve el perfil por la nariz y usted podría deducir quién es. Si es un amigo que usted conoce bien, lo va a deducir bien. La fiesta eran así, eran una sombra que representaban el plan de salvación, que tenían un objetivo de representar el plan de redención, el plan de salvación a con nosotros, los cuales tipos, de ahí viene la palabra tipología, perdón, que es lo que ustedes enseñan y promueven en este ministerio, que la salvación perdón, está representada en símbolos allí en la palabra de Dios, y que la salvación está mostrada de esa manera en actividades, en sacrificios. Allí se nos presenta todo el plan de salvación, y era una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces eso es lo que, por lo tanto, estas fiestas no tienen validez. Algunos dicen, pero ¿por qué no celebran? Hay algunas personas que quisieran volver a eso, que quisieran celebrar eso, y hay unas iglesias evangélicas, inclusive hay unos se llaman judíos mesiánicos o cristianos mesiánicos, que ellos todavía celebran eso con una esperanza, pero ya nosotros no tenemos. Si usted lo quiere celebrar, está bien, es una experiencia para recordar lo que ellos vivieron, pero no tiene otro simbolismo, otro valor, porque ya nosotros tenemos la Pascua, y Pablo lo dice en 1 Corintios 7, nuestra Pascua, que fue sacrificada ya por nosotros, es Cristo. Entonces esa es la gran verdad de la palabra de Dios, y lo que nos enseña aquí Colosenses, que había una sombra, un tipo que representa una realidad que se le llama el antitipo, la contraparte del tipos en griego. Y aquí está, en pocas palabras, y con esto termino, la representación. Como les digo, estudiar con estos temas toma tiempo, tomaría al menos 30 minutos cada uno de ellos. Hay 2 muy fascinantes, uno es la Pascua, el otro es el Pentecostés. Que el mensaje es increíble, es sorprendente. En pocas palabras, la Pascua, lo sabemos, Cristo lo representó en persona, lo hizo, murió a la hora del sacrificio del Cordero Pascual, entre las tardes, a eso de las 3 de la tarde, muere Jesús, y es la Pascua, y Pablo lo dice, Cristo es nuestra Pascua. Dice que nos limpiemos, ahí en 1 Corintios 5, de los panes sin levadura, que he representado ese de comer panes amargos, hierbas, como la sepultura de Jesús, porque ese sábado lo pasó en la tumba. Esa angustia, ese sufrimiento que pasaron los discípulos y los creyentes, está representado allí. Y las primicias, que eso es muy interesante, muchachos, cómo se cumple en Cristo Jesús. La práctica que tenían en los días de Jesús, de acuerdo a la Mishnah, y cómo Cristo cumplió eso al pie de la letra. La primicia de la resurrección de Cristo, y Él es nuestra resurrección. Eso dice 1 Corintios capítulo 15, que Él es la primicia de todos los que han de resucitar en los días finales. Entonces Él es la primicia, ahí está el cumplimiento. El Pentecostés, y hay un cálculo aquí muy interesante, no lo podemos hacer en este momento, representa el ungimiento de Jesús y el santuario celestial en el cielo. El inicio del ministerio de Cristo en el santuario celestial, como nuestro intercesor, en el cielo, en ese lugar, allá en el cielo. Y entonces, las últimas 3 fiestas, ustedes ven que son 3. La primera tiene que ver con el plan de salvación,
En sí, lo que Cristo hizo por nosotros, la segunda, bueno, todo gira alrededor de Jesús. La segunda convocación tiene que ver con el santuario celestial y Cristo, y la tercera tiene que ver con los eventos finales, conectados ya previo a la segunda venida de Cristo, el anuncio del juicio, el inicio del juicio investigador y finalmente los tabernáculos que representan la tierra nueva. Eso es, en pocas palabras, las fiestas de los judíos, cómo las celebraban, y realmente que es un tema muy, muy apasionante, y cómo Dios a través de estos símbolos presentó los principales momentos en el plan de salvación. Muchas gracias. Gracias, pastor. No sé si alguno de nuestros aspirantes tenga alguna pregunta. Este es el momento indicado para hacerlo. ¿Nadie? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Usted hizo referencia al significado de esto y pues nos puso una lista, pero mi pregunta es si, bueno, hay muchos tipos de profecía en la Biblia y hay profecías que se aplican en el momento y hay profecías que son trascendentes, que igual se aplican a nuestros últimos tiempos. En el caso de las fiestas, que es un tipo de, bueno, es el antitipo. Es el tipo. Sí, es el tipo. Se podría, digamos, tomar las fiestas y aplicarlo, digamos, a nuestros tiempos y dar como que una línea, porque la forma en que surgió la iglesia fue estudiando la purificación del santuario de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, cuando dice que el templo iba a ser purificado, entonces se pensaban que se refería a la venida de Cristo en ese aspecto, pero ahorita en nuestros tiempos podemos tomar, digamos, unos ejemplos de estas fiestas y aplicarlos a nosotros, o ahí nos estamos yendo muy lejos. ¿En qué sentido tomar unos ejemplos de ellos? Estaba pensando, bueno, por lo menos en el Pentecostés, siento yo que es en el libro de Hechos vemos la caída del Espíritu Santo, ¿no? Y es como que la primera cosecha, entonces viene la lluvia tardía y eso lo estamos esperando aún, o sea, cuando llegan, que está relacionado a las fiestas judías, entonces por eso pensé, o sea, si eso aplica, digamos, un poco para nosotros esa fiesta, ¿no? Del Pentecostés, y la gran cosecha que va a haber, si hay otras que igual se podrían aplicar a nuestros tiempos. Ok, yo creo que usted mismo lo explicó. Y es que el Pentecostés es la primera cosecha, pero el concepto que también viene del mundo agrícola, que vuelvo a repetir, hay que entender el mundo de ellos para entender estas profecías y esto. El concepto que aparece en Joel de la lluvia tardía no es un concepto de las fiestas judías, el concepto es un concepto de la agricultura que él aplica para representar la cosecha final, esta expresión de la lluvia tardía. Entonces, yo creo que la explicación que usted dio es la correcta. El frente que usted representaba esto, la primera cosecha, y al final se presenta una cosecha final, se presenta, se habla de una lluvia tardía que es derramada sobre todos los hijos de Dios. En ese sentido, uno puede hacer como la referencia, pero como que el Pentecostés se está volviendo a repetir. En sí, el Pentecostés, la fiesta, el cumplimiento no es en nuestros días. Podemos decir, sí, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, se va a hacer esto, es correcto, pero no como pretender que hay un cumplimiento de ello en la actualidad. Y podríamos decir lo mismo de cualquier otra fiesta. Bueno, el que más conocemos nosotros, el Día de la Expiación como adventistas. Sí, podemos decir, o sea, eso fue en 1844, no hay otro cumplimiento para esa profecía, no es una profecía, para esa tipología. Y podemos decir, sí, hablar del juicio y que el juicio ha llegado y como dice el mensaje de los tres ángeles, pero eso sucedió en 1844. Darle como una doble o tercera aplicación no es prudente. Gracias. La profa Amalia creo que tiene igual un comentario. Justo el pastor había tocado lo de las fiestas de las trompetas. Intencionalmente yo durante la semana les envié un documento para que, bueno, los del ministerio leyeran. Hay bastantes errores allí, pero pues me di cuenta que realmente no lo estudiaron, ¿verdad?
Entonces, con respecto, pastor, a las fiestas de las trompetas, normalmente nosotros, bueno, personalmente en el recorrido, nosotros, su servidora ha estudiado en el libro del Conflicto de los Siglos, que como lo menciona el libro de Levítico en el capítulo 16, no es en el capítulo 16, bueno, pero es en el día de expiación. En la fiesta de las trompetas dice que 10 días antes se tocaban las trompetas para celebrar el día de la expiación. No sé si estoy equivocada o no, pero yo he leído en el Conflicto de los Siglos que lo mismo sucedió antes de que se predicara que Cristo iba a venir. Fueron 10 años que se predicó en Estados Unidos, parte en Europa, donde parte de ellos fue Miller, Lacunza, con mucho fervor predicaron esos 10 años antes de 1844, que sería en el año 1833, 34 más o menos, que hubo un despertar religioso, que si no se hubiese predicado, a lo mejor en esos años con fervor mucha gente no hubiese conocido de Jesús. No sé si lo estoy enfocando mal o también es parte de lo que iba a ser el antitipo. Recordemos primero que esto es una tipología, o sea, no vamos a aplicar detalle por detalle buscándole un cumplimiento a cada aspecto de la fiesta. Así es que yo no recomendaría tomar los 10 días y tratar de darle un cumplimiento de 10 años. Sí, las fiestas de las trompetas, y recuerde trompeta, las trompetas, entre las funciones que tenía la trompeta es el juicio, anunciar un juicio. Se tocaba trompeta, lea usted Joel capítulo 1, 14, 15, capítulo 2, versículo 1, versículo 12, donde dice tocar trompeta en Sion, anunciar juicio, ayunar, orar. Porque era un momento de juicio, venía el juicio, ellos tenían que prepararse. La trompeta, entre otras funciones que aparecen en un número 10, era anunciar el juicio. Pero eso por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, la Cunza no fue exactamente en 1833, él fue un poco antes. Wolf, el misionero internacional, como se llama, el misionero mundial, él fue hacia finales de 1700, inicios de 1800. O sea, no fue en los últimos 10 años. Y William Miller, él recibió la invitación, la primera invitación, yo sí lo recuerdo bien, a salir a predicar, la recibió en 1831. No sé, y eso sí tengo que ser honesto, en ese momento, ¿cuándo fue que él finalmente, Josué Hines lo motivó y lo puyó para que fuera a predicar a las ciudades más grandes en Estados Unidos? Así es que querer conectar esos 10 años como con un cumplimiento literal es arriesgarse a quedar mal parado. Pero más es el aspecto de que las fiestas eran 10 días antes y que son previos a esta última celebración, totalmente independiente de las otras en el séptimo mes. Y que antes del juicio, y eso era el significado de las fiestas de las trompetas en el tiempo de los judíos, anunciaba, y según la tradición judía, cuando el sacerdote llegaba, que pónganse ustedes a pensar esto, era el año nuevo, como decir el 1 de enero, porque era el inicio del año civil y era el séptimo mes del calendario religioso. Era como que el año nuevo se anunciaba, viene el juicio, se ha acabado el año. ¿Cuál es tu registro? Haz un registro fiel, arrepiéntete, porque viene el juicio. Y entonces ya 10 días después venía el juicio, era como un tiempo de preparación. Quiere decir que los judíos celebraban el año nuevo. Claro, no lo celebraban con licor y con bailonga y todas esas cosas. No, lo celebraban con un momento un día sabático de preparación, un momento de orar y de hacer un examen de conciencia porque el año había terminado y cada uno tenía que asegurar cuál era el registro ante Dios por ese año que recién terminó. Ok, gracias, pastor. Bueno, no sé si alguien más tenga una pregunta. Si no hay más, gracias, pastor, una vez más por acompañarnos.
tal vez lo tengamos en otra ocasión para explicar más, expandirnos un poco más. De Con mi, gusto. de nuestra parte es todo, chicos. Muchas gracias a los que se conectaron. Esperemos que tengan una bonita tarde y un inicio de semana. Le voy a pedir a Oscar si nos despide con una oración para ir terminando.